Buenas tardes, soy Silvia Díez y esta es la actividad 1 de la asignatura Diseños Experimentales en Psicología. Es de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en el curso 2024-2025. La investigación en psicología sigue el método científico de validación como han de hacerlo el resto de las ciencias y en los próximos minutos vamos a hablar de las fases que se deben seguir para la investigación psicológica. Diferenciar varias fases, pero también en qué nivel nos encontramos en cada una, ya que tenemos 3 niveles de actuación que deben seguirse de manera ordenada y coordinada, puesto que cada uno va a influir sobre el siguiente. Incluso algún resultado podría hacernos volver sobre el anterior. Estos niveles son 3, y como vemos aquí comenzamos con el teórico conceptual en el que vamos a plantear el objeto de la investigación, qué queremos averiguar o qué hipótesis queremos comprobar, y para ello nos vamos a valer de la investigación precedente. En el siguiente nivel, el técnico metodológico, su propia palabra lo indica. Elegiremos el método mediante el que vamos a realizar las comprobaciones y ya en el analítico estadístico llevaremos a cabo esas pruebas e interpretaremos los resultados comparándolo con lo que en el nivel 1 esperábamos hallar. Todo esto lo vamos a dividir en pasos bien concretos que nos va a permitir seguir una línea de actuación que, como decíamos antes, cada una va a determinar la siguiente. Son 7 fases, como vemos aquí, y vamos a ir uno por uno viendo cómo abordar cada una de ellas. Todo va a comenzar por plantearnos qué vamos a preguntarnos, qué es lo que vamos a investigar. Por ejemplo, vamos a plantear si en los gestores de emergencias hay niveles más altos de estrés en época de incendios, que suele ser julio y agosto, y lo tenemos que hacer desde una formulación clara, una formulación concreta que no dé lugar a interpretaciones, porque sea ambigua o sea genérica. Una vez lo tengamos claro, realizaremos una revisión de todas las teorías e investigaciones ya existentes, a un nivel amplio, a un nivel internacional, y decidiremos si vamos a trabajar desde el campo de la observación en el que podemos encontrarnos con alguna serendipia, desde la literatura ya existente o desde una investigación anterior concreta, pero a lo mejor con otros tipos de muestra o bien cambiando las variables y buscando otro tipo de correlaciones. Y siguiendo con el ejemplo anterior, el que vamos a utilizar en toda la presentación, los gestores de emergencia en época de incendios, vamos a construir un marco teórico revisando todo lo publicado al respecto para no repetir algo que ya está hecho. Y vamos a definir cuál es nuestra hipótesis a comprobar en nuestra investigación, que podría ser: creemos que en las cifras estadísticas de aumento del nivel de ansiedad ya publicadas, en el caso de los gestores de Castilla y León durante los meses de julio y agosto, son significativamente superiores a la media general. Eso es lo que vamos a comprobar. Ahora debemos de elegir las variables con las que vamos a trabajar, que pueden ser cualitativas, expresando características nominales, como pueden ser el sexo, la nacionalidad, o bien ordinales, en las que unas pueden tener un valor superior a otras, como por ejemplo el nivel de estudios. Y tener en cuenta si también vamos a funcionar con variables cuantitativas en las que medimos cantidades. Pueden ser discretas, que son números enteros o muy concretos, o pueden ser continuas, en las que puede haber decimales o incluso no haber un valor máximo cerrado. Una vez definidas estas variables, definimos las medidas, cómo vamos a cuantificarlo, y podemos hacerlo de 4 maneras. Nominal, en la que no establecemos relaciones matemáticas, sino que asignamos un valor simbólico a una categoría. Ordinal, que sí que los números corresponden a un mayor o menor grado de esa característica. De intervalo, en la que establecemos una magnitud dentro de unas medidas, en la que 0 tiene un significado, significa algo, por ejemplo, 0 grados tiene un significado, y si no lo tuviera y 0 fuera la ausencia total de esa característica, estaríamos hablando de escala de razón. Las variables también pueden ser independientes, que es la que manipulamos en la investigación, o dependiente, que es la que recibiría el efecto de aplicar la anterior. También puede haber variables extrañas que no tenemos en cuenta su efecto, aunque lo estén produciendo, porque no es el objeto de la investigación. Y ya en ese momento pasaríamos a formular nuestra hipótesis, que cumpla siempre las 4 Cs. Hipótesis que sean consistentes, que no tengan contradicciones, que sean compatibles con otras teorías y que sean comprobables. Y como hemos indicado al principio, formularla de manera clara, sin ambigüedades e identificando también claramente las variables que van a ser clave en esta investigación. Las hipótesis pueden ser nula, en la que la variable no afecta significativamente, o alternativa, en la que vemos que la variable
sí que tiene un efecto. Normalmente se actúa en investigación buscando rechazar la hipótesis nula, sería la perspectiva. Como sería en el ejemplo que estamos poniendo, pues nuestra hipótesis nula sería que los gestores de emergencias de Castilla y León no tienen en julio y agosto un nivel de estrés significativamente superior a la media. Si demostramos que no es así, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos que existe una relación entre la época de incendios de esos meses y el aumento en los niveles de ansiedad. Lo que pretendemos en una investigación es que sea posible generalizar a un gran sector de la población los resultados que obtengamos y, por lo tanto, la muestra con la que realicemos el estudio debe ser significativa y adecuada al tamaño de esa población. Hablamos del número de participantes y de la adecuación, es decir, en el ejemplo que estamos poniendo, no es adecuado hacer la medición de la variable ansiedad a los trabajadores a los que no les afecta directamente el aumento de las emergencias por incendios, como puedan ser los de administración o los de limpieza, por ejemplo. Y el muestreo elegido puede ser aleatorio dentro de la población objeto, estratificado, en el que elegimos entre las personas con las características más representativas de nuestro estudio, muestreo de oportunidad, en el que dependemos de los que puedan o estén dispuestos a participar, y el sistemático, que se diferencia del aleatorio en que establecemos un método de selección. Por ejemplo, cogemos el listado y elegimos los números impares de ese listado. En el ejemplo que estamos siguiendo, la mejor elección para nuestra investigación en emergencias, ¿cuál sería? El muestreo estratificado, eligiendo los participantes entre los gestores que atienden directamente las llamadas de emergencia. Una vez tenemos la muestra, elegimos los instrumentos de medición con los que vamos a trabajar. Pueden ser test o pruebas ya existentes y estandarizadas o crear instrumentos propios adecuados a la investigación, pero siempre teniendo en cuenta que estén respaldados por la fiabilidad y la validez. Tras aplicar estos instrumentos, procederemos al análisis estadístico de los resultados, a hacer un análisis descriptivo y comprobar si pueden generalizarse. Haremos un estadístico de contraste y compararemos la media obtenida con la obtenida en los grupos de control. Y también podemos realizar pruebas de dependencia o distribución de la variable dependiente. Y llegaría el momento de interpretar nuestros resultados, resolver la hipótesis, ver su dimensión. La compararíamos con la literatura ya existente, vemos las posibles limitaciones, incluso podemos plantear nuevas investigaciones relacionadas que tras ese resultado pueden surgirnos y puedan ser de interés. ¿Qué tiene que cumplir nuestro resultado para que pueda generalizarse? Lo indicado en todo momento: la validez y fiabilidad del muestreo, de la técnica, de los instrumentos de medida, el control de las variables y, muy importante, que ese resultado tenga significatividad estadística. Bien, pues ahora, como respeto a la ética y al carácter público de una investigación de este tipo, debemos cumplir con la comunicación de los resultados a la comunidad científica. Los podemos compartir haciéndolo llegar a diferentes públicos, pero en psicología es importante la comunidad científica publicando informes, artículos, participación en congresos, etc. Y cuando estas publicaciones sean escritas, en psicología, que es lo que nos atañe, como en la mayoría de las disciplinas científicas, tenemos una guía que cumplir. En este caso sería lo indicado en la guía APA, en cuanto a estructura, pautas y apartados que deben de estar presentes en esa publicación. Bien, pues este ha sido un resumen rápido de las fases adecuadas para un buen método científico en investigación. Se podría ampliar mucho más en cada una de ellas, pero se trataba de establecer una guía. Espero que se haya cumplido ese objetivo y os dejo una frase de Isaac Newton para reflexionar. Muchas gracias.